Buenas tardes, familia Models y Case. En este video vamos a explicar cómo se hace la asignación de las cuentas a los usuarios. Hay que tener en cuenta que si el ingreso de los clientes se realizó por medio del administrador, ya sea desde el catálogo de cuentas o por medio de la importación, hay que hacer un paso adicional y es de asignar las cuentas a los diferentes usuarios. Tenemos que tener en cuenta que una sola cuenta, una misma cuenta, se puede asignar a una sola persona, a un grupo de personas o, si quiere, a todos los usuarios por igual. ¿De quién depende esa asignación? Del administrador. Entonces vamos a ver que hay distintas opciones. Si una persona o un usuario desde la aplicación es quien crea ese nuevo cliente, automáticamente le queda asignada a esa persona que creó ese nuevo cliente. No es necesario realizar algún paso adicional, a menos que necesite tomar esa misma cuenta y asignársela a otro usuario. Entonces, en ese caso de que voy a tomar una cuenta, se le va a asignar a algún usuario, entonces tenemos desde el administrador dos opciones. Entonces, vamos a ingresar acá a la plataforma. La primera opción es desde este módulo de asignación. Entonces podemos seleccionar la opción cuentas a usuarios. En este caso, ¿qué debemos hacer acá? Debemos seleccionar primero al usuario al cual le vamos a asignar o desasignar las cuentas. Entonces, por ejemplo, en este caso a Mauricio Mejía. En este panel inferior nos aparecen el total de las cuentas, que son 1228. Dentro de este podemos filtrarlas por el nombre, por la ciudad o incluso por el NID. También podemos modificar aquí la vista en esta opción de mostrar, en el cual estamos visualizando el total de las cuentas. Podemos modificar el filtro para ver solo las cuentas que este usuario tiene asignadas, que en mi caso son 104 cuentas, o en el caso contrario de ver las cuentas que no tiene asignada el usuario, que en este caso son 1124 cuentas. Entonces, para modificar esa asignación simplemente debemos marcar o desmarcar esta opción, estas casillas acá en la parte izquierda, al lado izquierdo del nombre de la cuenta. Entonces, al seleccionar la casilla o activar la casilla, ya con ese paso estaríamos asignando esa nueva cuenta a ese usuario. O el caso contrario, al desmarcarla, pues estaríamos desasignando esa cuenta. Al asignar una cuenta a un usuario, se nos habilita acá en la parte derecha los días de la semana, y esto simplemente para habilitar una función llamada rutero, en la cual dentro de la aplicación, acá en el módulo de rutas, que es donde se guarda el histórico de desplazamiento de cada uno de los usuarios, pues nos aparecerá la ubicación de esos clientes que tengamos asignado en ese día de la semana. Entonces, por ejemplo, yo tengo asignadas estas cuentas todos los días de la semana. Entonces, si miro sobre el mapa, me va a aparecer la ubicación de ese cliente. Entonces, esos iconos, cada uno de ellos es un cliente diferente, y pues simplemente me está indicando cuál es la ubicación exacta, si ya se ha georreferenciado esa cuenta. Entonces, esa es la información que nos va a aparecer con esta función del rutero. En el caso contrario, si no lo habilitamos, pues simplemente acá en esta opción de ruta no nos aparecerá la ubicación del cliente, pero de igual manera aquí en el módulo de cuentas siempre vamos a tener esa cuenta asignada para consultar la información. Entonces, esa es la segunda opción. Vamos a ver la última opción, que es cómo hacerlo de forma masiva, cómo realizar la importación masiva de asignación de cuentas. Entonces, para ello vamos a venir acá a importación de asignación de cuentas. Entonces generamos el formato, primer paso. Entonces el código de la cuenta. Acá solo son 3 los campos obligatorios que nos solicita el archivo, entonces son estas 3 columnas: código de cuenta, login del usuario y el estado. Entonces en el código de la cuenta, pues, ese es el código que no se debe duplicar al inicio cuando se hace el ingreso. Entonces simplemente ingresamos todos los códigos de las cuentas que se le va a asignar a los usuarios
Incluso si utilizaron un archivo original para hacer la importación de las cuentas, pues desde ese mismo se puede tomar, copiar y pegar en el archivo. Entonces busquemos acá una cuenta, el código de alguna cuenta. Entonces, por ejemplo, esta cuenta tiene el código 500. Entonces lo ingreso en el archivo. La idea es que pues aquí puede también importar hasta 10.000 registros a la vez. Entonces si le vas a asignar, por ejemplo, no sé, 10 cuentas a un usuario, entonces colocaríamos los 10 códigos, luego ingresamos el login del usuario. Hay que tener en cuenta que aquí no va el nombre ni el apellido, sino el campo login donde podemos consultarlo. Entonces regresamos acá al catálogo de usuarios, que es donde nos aparece la información de todos los usuarios. Al momento de editarlos, ahí podremos visualizar el campo de login. Entonces lo editamos y aquí tendremos el login del usuario, el cual también puede ser personalizado por el administrador. Entonces colocamos el login. Si vamos a hacer la asignación de las cuentas a un solo usuario, pues solamente basta con repetir el login de su usuario, o si es a más de un usuario, pues podemos poner todos los logins de los usuarios. Y por último, aquí en estado solamente podemos ingresar dos opciones: el número 1 para indicar que estamos asignando la cuenta, o el número 0 para indicar lo contrario, que estamos desasignándole la cuenta a ese usuario. Podemos hacer ambos pasos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es asignar la cuenta. Entonces repetimos el número 1 y por último tendremos de forma opcional los días de la semana para ingresar la función del rutero. Entonces acá nos aparecen todos los días de la semana. Si queremos que le aparezca en ciertos días en específico, pues simplemente lo habilitamos ingresando la casilla el número 1 de esta forma. Entonces ya aquí queda opcional cómo lo deseen manejar. Entonces quedaría de esta forma diligenciado el formato. Ahora vamos al segundo paso, que es seleccionar el archivo. Formato asignación de cuenta se llama. Lo procesamos. Y como pueden apreciar, el primer dato que ingresé no tiene errores. Hay que recordar que este estado aprobado nos indica si la información de esa cuenta o de esas filas está correctamente diligenciado, o si hay por lo menos un error, pues la casilla va a aparecer desmarcada y los errores que tengan, pues aquí nos van a aparecer en color rojo. Entonces en este caso nos está indicando que el código de la cuenta no fue encontrado, y eso simplemente porque no hay ningún dato, ninguna cuenta creada con estos códigos. Entonces el login está correctamente diligenciado, al igual que los días de la semana para el router. Y por último, lo que debemos hacer es simplemente importar los datos. Entonces aquí siempre nos aparece este mensaje al momento de finalizar, informándonos cuántos registros se ingresaron. Si de alguna manera queremos confirmar esa importación, pues podemos regresar acá al módulo de asignación, cuentas a usuarios, filtramos al usuario o a los usuarios a los cuales se le acabó de realizar esa asignación, y aquí en mostrar podemos seleccionar la opción de cuentas asignadas y podremos confirmar efectivamente cuántas fueron las cuentas que se le acabaron de asignar, o bueno, cuántas sumaron y en total cuántas tiene asignadas ese usuario. Entonces con esto pues acabaríamos en este momento de cómo realizar la importación de la asignación de las cuentas a los usuarios. Entonces, muchas gracias por la atención y que tengan un feliz día.